se distorsiona un poquito más. A ver si así me escucho más o menos. ¿Cómo están? Hoy como que hay más quórum, ya se siente uno hasta mejor. Le damos gracias a Dios. Tomen su asiento los que están acá, y los que están allá pues deben de estar en su sillón o en su cama, o no sé en dónde van a estar, pero bueno. El hecho es de que busquemos a Dios en la mañana. Y hoy es un día de estos para buscar a Dios en su presencia. Y le doy gracias a Dios porque estamos aquí, ya se están conectando varios. Pero vamos a hablar hoy un poquito de la palabra de Dios. Antes de empezar este servicio vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decir que Dios nos dé la guía. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, porque eres bueno Dios con nosotros, porque nos permites un día más de vida y podemos respirar el día de hoy y podemos estar delante de tu presencia, Padre. Yo te pido, mi Dios, en esta hora, que tú toques los corazones, Padre Santo, de lo que se va a hablar el día de hoy, que tu Espíritu Santo, Padre, sea quien nos guíe, sea quien nos toque, sea quien nos dé la sabiduría, el conocimiento, y que se siembre esta semilla y podamos obtener fruto de ella, mi Dios. Te doy gracias en esta hora. Toma, Padre Santo, lo que se va a hablar el día de hoy, y que tu Espíritu Santo sea nuestra guía. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí me dicen si se aburren, ¿eh? Vamos a tomar tiempo. Son las 9, ¿qué? 9, 10, digo, son las 10, 11. ¿Cuánto le echamos? Entonces póngame tiempo. Bueno, me dicen si se cansan los de allá por el Face. Quiero leerles un salmo. Hoy vamos a hablar que Dios promete su presencia. ¿Vale? Acuérdense bien, Dios promete su presencia. Pero hay ciertos requisitos que tenemos que hacer para que esa presencia que se manifieste en nuestra vida. No es solo decir, Señor, dame tu presencia. O sea, Dios te dice, ok, yo te voy a dar mi presencia, pero necesitamos hacer varias cosas. Hay un salmo, quiero leer este salmo, porque dice en la palabra de Dios, Señor, ¿quién entrará? ¿A dónde? A tu santuario o a tu tabernáculo. Dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Salmo 15. ¿Vale? Si ustedes analizan bien este salmo, el Salmo de David, ahí dice varias de las características que necesitamos nosotros como cristianos para tener la presencia de Dios. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Dios promete su presencia, sí. Nosotros necesitamos buscar la presencia, sí, y después entonces vamos a tener la presencia de Dios. ¿Sale? A ver si describen de quién estoy hablando. Era
gobernante o era rey. Siempre estaba atendiendo al pueblo. Siempre estaba ocupado. Siempre estaba planeando estrategias de guerra y a veces estaba en la guerra. ¿De quién estamos hablando? ¿Bien? Está bien fácil, ya se los dije. ¿De David? Es correcto, de David. David era gobernante, sí. David era un hombre ocupado, sí, si no pregúntele a nuestro presidente. A veces ni duerme. Entre que atiendes al pueblo, estás en reuniones de trabajo, estás viendo estrategias de guerra o estás en la guerra, ¿sí? Era un hombre muy ocupado. Pero ¿saben qué caracterizaba a David? Y aquí le puse que al Dios que amaba y él servía, siempre ocupó el primer lugar en su vida, aún estando en pecado. ¿Vale? Él era un hombre muy ocupado, pero hay algo que nosotros como cristianos para tener la presencia de Dios necesitamos, darle a Dios el primer lugar. El día que nosotros le damos a Dios el primer lugar a nuestra vida, ya lo hicimos. Bueno, hoy tú y yo podemos lograr la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿O estamos muy ocupados? Más hoy en día. ¿Saben qué es triste? Que hoy que no tenemos prácticamente nada que hacer, no le damos a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Y si no, vean cuántos están conectados ahorita. 20. Cuando podemos ser 30 o 40. Yo me pregunto, ¿estamos realmente desocupados? Hoy es un día que debemos de buscar a Dios. No tenemos que hacer muchas cosas en nuestra casa. O sí tenemos que hacer, pero dele el tiempo a Dios. Es todo lo que tenemos que hacer. A veces ni eso, porque estamos muy ocupados. Y ni siquiera somos gobernantes. Ni siquiera somos reyes. Ni siquiera tenemos juntas con el pueblo. Ni siquiera estamos planeando estrategias de guerra, ni siquiera vamos a la guerra, pues. Y estamos ocupados para Dios. La diferencia con David era que él siempre que le daba el primer lugar, ¿a quién? A Dios. Y cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, es como hay un líquido muy precioso que necesita nuestro cuerpo para vivir, que se llama agua. Nuestro cuerpo está formado la mayor parte por ese líquido precioso. ¿Sale? Que sin ese líquido vital, ¿qué es lo que nos pasa? Te deshidratas y después viene la muerte. Es bien sencillo. ¿Sale? Eso es lo que hoy quiero que se graben, que para tener la presencia de Dios es vital, así como el agua a nuestro cuerpo, darle el primer lugar a Dios. Y hay muchas historias en la Biblia que podemos hablar, y hoy quiero hablar de una, y se los voy a decir. No sé si les digo el texto porque luego no le estudian ahí en su casa. Yo lo voy a buscar. Está en el Antiguo Testamento. ¿Sale? Dice la palabra de Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Dios le dijo a este hombre: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Y él respondió: si tu presencia
no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿De quién estamos hablando? Para que despierten ya los de casa, aquí ya están despiertos. ¿No? Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No me quiero mover de aquí, decía este hombre. ¿Para qué me voy si tú no vas a ir conmigo? ¿Ya contestaron ahí? Creo que no han contestado. Y estamos hablando de Moisés. Estamos hablando de Moisés, que Dios le dijo, mi presencia va contigo y te daré descanso. Y Moisés le responde, si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, no me muevas de donde estoy. Eso es darle el primer lugar a Dios. Pero vamos a ver qué pasó atrás de eso. Que ese es donde viene el contexto de todo. Y se los voy a leer. Moisés decía, es inútil hacer algo si tu presencia no está conmigo. Eso es lo que debemos de decir hoy los cristianos, los que buscamos a Dios. Si tú no vas conmigo, no me muevo. Si tú no vas conmigo, yo no hago este negocio. Si tú no vas conmigo, yo no compro esta casa. Si tú no vas conmigo, yo no compro este carro. Si tú no vas conmigo, yo no hago nada. Eso es cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar. Y Moisés lo sabía. Y Moisés se lo dijo claro a Dios. Prácticamente le dijo, si tú no vas conmigo, ni un pasito doy. Aquí me hago piedra, como decimos. Aquí me hago piedra, no me muevo. ¿Por qué? Porque sabía Moisés que sin la presencia de Dios no somos nada. Y eso nos lo tenemos que grabar nosotros. Sin la presencia de Dios, usted y yo no somos nada. Si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, usted y yo no somos nada. Puede ser un buen estudiante, un buen licenciado, puede tener un buen negocio, puede ser lo que usted quiera, pero sin Dios no somos nada. Y Moisés lo sabía. Todo empieza porque Moisés se sube al monte y es donde dice que el dedo de Dios escribió ¿qué? Las tablas de la ley, que son los mandamientos. Entonces sube Moisés y queda el pueblo abajo, y el pueblo empezó a decir así con su manita, oigan, ya Moisés ya se tardó, ¿no? Oigan, ¿será que se lo comió un león? No sé si había leones en ese tiempo, ahí, en ese. Oigan, ¿y si ya lo mordió la víbora? Oigan, ¿y si ya se murió allá arriba en el monte? ¿Y si no está hablando con Dios? ¿Y si no esto? ¿Y si no aquello? Entonces el pueblo empezó a murmurar. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? Dice que agarró y construyó ¿un qué? Un becerro de oro. Y todo el mundo empezó a traer que las cadenas, que los relojes, no había relojes en aquel tiempo, las cadenas, los dijes, los aretes. ¿Y qué pasó? Hicieron. Y cuando estaba Moisés allá, le dice Dios, oye Moisés, ¿qué pasó mi Dios? Bájate porque el pueblo ya la regó. Y está adorando a un becerro de oro. Y al único que deben de adorar es a mí. Y entonces, ¿qué les trajo como que en consecuencia eso? Que Dios ¿qué? Vio que cometieron pecado y dice la palabra de Dios que Dios hirió al pueblo. Entonces ahí es donde empieza lo que leía al principio, y le dice Dios, ¿sabes qué? Se los voy a leer. Dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia daré.
Dijo Dios, les voy a dar lo que les prometí. Ya estuvo. Se los voy a dar. Y dice, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo, dice Dios, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Antes de que le dijera a Moisés, Dios a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, antes pasó esto. Y le dijo Dios a Moisés, ¿sabes qué? Mi ángel te va a mandar, ¿no? Te voy a mandar un ángel para que te diga. Dice, pero yo no voy con ustedes, porque ustedes son un pueblo de dura cerviz. A ver, vamos a desmenuzar la palabra de Dios. ¿Qué es la cerviz? ¿Alguien sabe qué es la cerviz? ¿Sí? Es la parte de atrás del cuello. ¿Vale? En donde pone el yugo a los toros o a los bueyes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se vayan derechitos, para que obedezcan, para que no sean duros, para que se dejen guiar. Y dice, prácticamente Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué, Moisés? Ese pueblo es desobediente, es duro de servir, ese pueblo no se deja guiar, ese pueblo no sabe controlarse, no se deja controlar. Por eso Dios les dijo, eres duro de servir. A veces nosotros no sentimos la presencia de Dios, o la presencia de Dios no está en nuestras vidas, porque somos de dura cerviz. No obedecemos, no nos gusta que Dios nos controle, no nos gusta que Dios nos guíe. Eso era lo que le estaba diciendo el pueblo Dios a Moisés. ¿Están de acuerdo? Y lo más grave de todo esto es que cuando nosotros somos de duros de servir, Dios no va con nosotros. Dios no va con nosotros hasta que nosotros se lo pidamos, nos arrepentamos, nos humillemos y se lo pedimos. Entonces es cuando viene una respuesta positiva de Dios. Si ustedes ven esa historia, cuando el pueblo escucha, ahí lo leen después, se los voy a platicar, que Dios les dice son de dura cerviz, el pueblo se pone triste y dice, chispas, creo que ya, hasta aquí llegamos, ¿no? Y dice, ¿qué hizo el pueblo? Dice la palabra de Dios que se vistió de luto. ¿Cuándo nos vestimos de luto nosotros? Cuando alguien muere. ¿Por qué? Porque estamos tristes, porque hay un dolor en nuestro corazón. Y en ese momento al pueblo le dolió lo que Dios les dijo. Y dice que se puso de luto, estaba triste, estaba con el corazón triste, porque le habían regado, porque no habían obedecido a la voz de Dios. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, cuando no obedecemos a la voz de Dios, y Dios nos empieza a decir, ustedes son duros de servir. Y entonces el pueblo se puso de luto y dice que no se puso sus atavíos. ¿Qué es atavíos? ¿Alguien sabe de allá? Sus ropas, sus aretes, sus mejores ropas, sus aretes, sus zarcillos, sus cadenas, sus pulseras. No se los puso porque estaba en luto. Cuando tú te pones eso es porque vas a una fiesta, porque vas a algo grande, porque vas a festejar algo.
y el pueblo en este momento no estaba festejando nada. Y entonces dice Moisés que sacó el tabernáculo y lo puso fuera del campamento. Dice Dios, tienen mi tabernáculo aquí para que vengan. Hoy, sácalo allá afuera. Y el que quiera adorar a Dios, que camine y que se vaya allá afuera. Que le cueste. Así dice la palabra de Dios. Y Moisés agarró y sacó el tabernáculo allá afuera. Y los que iban a adorar tenían que ir fuera del campamento. A veces nosotros como cristianos tenemos todo para buscar a Dios. Tenemos todo para sentir su presencia. Pero a veces nosotros no queremos obedecer a la voz de Dios. Y entonces, después nos cuesta más trabajo buscar su presencia. ¿Qué te aleja de Dios? Siempre lo he dicho, tu pecado. Eso es lo que nos aleja de Dios. Tu pecado, mi pecado, nuestro pecado es lo que nos aleja de Dios. Ahora, para sentir la presencia de Dios, ¿quiénes son los que tienen esa presencia de Dios? ¿Ustedes se han preguntado eso? ¿Quiénes son? Son los que obedecen, los que se dejan guiar, los que Dios controla su vida en todo. Va pronto, son los que caminan junto a Dios. ¿Y qué es caminar junto a Dios? Usted va a decir, ¿pero qué es caminar junto a Dios? Está fácil, con mucho gusto se lo digo. El caminar junto a Dios en primer lugar es que usted y yo involucremos a Dios en todo lo que usted y yo hagamos. Eso es caminar junto a Dios. Involucrar a Dios en su vida de una manera total, completa. El día que nosotros involucremos a Dios de una manera total, porque fíjense bien que a veces aquí en la iglesia, pues yo toco bien bonito la lira, canto bonito, toco la bataca, ahorita que estamos en medio grupo, toco el teclado, qué chido en la iglesia, muy bonito, qué chido, pero ¿qué crees? Que en tu negocio, en tu taller y en tu trabajo es otra cosa. Y así no vamos a sentir la presencia de Dios. Cuando nosotros llevamos a cabo algo es involucrar a Dios en lo que usted quiera hacer. Aún para ir a una escuela se pone de rodillas y por mucho que usted haya estudiado, pregúntele a Dios, Dios, ¿está bien hacer esto? ¿Está bien hacer aquello? Eso es involucrar con Dios, eso es caminar junto a Dios, eso es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Otra de las cosas, y decía el salmo, es que me encanta este salmo. ¿Sí les dije qué salmo era? Debemos de ser transparentes con Dios. Debemos de ser, ¿cómo? Transparentes con Él. Aunque Él lo sabe todo, quiere Dios que tú se lo digas. Quiere Dios que tú lo tomes en cuenta. Dios quiere verte de una manera recta. Y lo dice su palabra. El que anda en integridad, que es su forma de vivir, que es coherente con su forma de vivir, en lo que hace, en lo que dice. Así te vas a dar cuenta que tienes la presencia de Dios, que eres coherente en tu vida, en todo lo que dices, haces y eres. Y es cosas muy sencillas, pueden pasar. Es como cuando vas a la tienda y das uno de 100 y te dan cambio de 200. ¿Y qué dices? Se equivocó.
Vénganos por acá, total, me faltaba otro litro de leche. ¿Es correcto eso? ¿Eso es ser íntegro? No, aún en lo más pequeño, tú y yo debemos de ser transparentes, debemos de ser íntegros, debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios si usted y yo queremos tener la presencia de Dios. Tienes que ser justo. ¿Qué es ser justo? Es ser equitativo, es ser imparcial con tus hijos, en el grupo, en la iglesia, en el trabajo, en el negocio, en la escuela. Es ser íntegro, es ser justo, es ser equitativo, que tu vida tenga esa justicia como lo tenían los tres hombres, que eso se lo van a aprender siempre, que eran Daniel, que era Job y que era Noé, y que dijo: estos tres se van a salvar, pero ni sus hijos ni sus hijas se pueden salvar, porque estos tres son justos. Ojalá y Dios hablara así de Samuel, de Toño, de Eli, de todos. Estos son justos y estos se van a salvar porque son justos, porque concuerdan la vida que lleva con la vida que hacen en la iglesia, en su trabajo, en el negocio. ¿Sí estamos claros? Bueno. Y aquí la palabra dice: el que no calumnia con su lengua. Ese está bueno, ¿ah? Y aquí les puedo dar con tubo, y para mí también. ¿Qué es? ¿Qué es que no calumnia con su lengua? Lo opuesto de calumnia. Calumnia es decir, una calumnia es decir algo que no es correcto, algo que no es cierto. Y al revés de calumnia, ¿qué es? ¿La qué? Decir la verdad. Después vamos a tomar el tema de la lengua, que es muy peligroso. Pero aún dentro de la iglesia hablamos mal de todos. Hasta del pastor, del copastor, del grupo, de los varones, de las damas, de los jóvenes, de todos. Y Dios te dice: ¿quieres mi presencia? ¿Quieres mi presencia? Si tú quieres mi presencia, no calumnies con tu lengua. No hables mal de tu prójimo si no te consta, y aunque te constara, no lo pises más. Dale la mano y sácalo de donde está. Es sencillo esto. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, porque Dios no camina con gente que no es transparente con Él. La presencia de Dios no se manifiesta en la vida de aquel que no es transparente. La presencia de Dios no se siente con aquel que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Dios camina con personas transparentes, y prefiero que diga Dios, mejor que diga Dios: mi hijo es débil, mi hijo falla, mi hijo comete errores, pero se humilla y busca mi rostro y pide perdón. Yo prefiero que diga eso Dios: ese mi hijo Toniel, ese mi hijo Samuel es mentiroso, es débil. Ese mi hijo me ha fallado y comete errores, pero a pesar de todo eso, se humilla y busca mi rostro y me pide perdón. A decir: ahí viene mi hijo, que es un mentiroso, que es un ¿qué? Soberbio, orgulloso. Dios no anda con incrédulos. Dios no anda con incrédulos. ¿Sale? Dios no anda con incrédulos. Apréndase bien eso. Para caminar con Dios se necesita fe, porque es fácil creer en lo que se ve, pero es muy difícil creer en lo que no se ve. Y nosotros debemos de caminar en fe, en las cosas que no se ven.
Es cuando nosotros caminamos con Dios y tenemos la presencia de Dios y tú sabes que aunque no estás viendo aquello, sabes que aquello va a estar algún día ahí. Y que muchos te van a tachar de loco. Y que muchos te van a tachar de incrédulo. Y que muchos te van a tachar de que no dices la verdad. Pero la fe que tú tienes, un día se va a plasmar allá atrás con lo que tú ves ahorita y lo que Dios te está diciendo. Dios no anda con incrédulos. Dios anda con gente que tiene fe. Cuando tenemos la presencia de Dios, hacemos y creemos cosas que no concuerdan con la realidad. Eso es la fe, hacer cosas que no concuerdan con la realidad. Porque si tú te pones hablando de lógica, de contabilidad, es 2 más 2 son 4. Eso es lo que te dice la lógica, pero Dios te dice 2 más 2 son 4, son 5, son 10, son 20, son 100. Y eso es lo que debemos de creer nosotros. Dios no trabaja con la lógica. Y aquí la razón no tiene nada que ver con la fe, porque la fe va fuera de la lógica. No tiene nada que ver con la fe. Si usted le pregunta a un paralítico, a un doctor, a un paralítico, ¿se va a levantar? El doctor le va a decir no. Pero Jesucristo levantó paralíticos. Jesucristo dio vista a los ciegos. Jesucristo hizo caminar a los cojos. ¿Por qué? Por la fe. Jesucristo levantó muertos. ¿Por qué? Por fe. Y le dijo al centurión, conforme a tu fe, así sea hecho. Y al instante sanó. Y dijo Jesucristo, te digo que no he visto una fe más grande que la de este. Dios no camina con incrédulos. Dios quiere que tú y yo, para sentir la presencia, caminemos. ¿Por qué? Por fe. Amén. ¿Ya se cansaron? Hay una palabra para tener la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos santidad. ¿Necesitamos qué? Santidad. Y ahí en Pedro dice, sed santos, porque yo soy santo. Aquel que no tiene santidad, no tiene la presencia de Dios. Aquel que no tiene santidad, no va a tener la presencia de Dios. Grábese bien eso. Dice, busquen la paz con todos, la santidad, sin la cual ¿qué? La santidad es aquellos que, aquí le puse bien, la santidad son los que se esfuerzan todos los días en agradar a Dios. ¿Cómo agradas a Dios? Obedeciendo su palabra. Sin santidad, nadie, absolutamente nadie va a ver a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Busque la santidad. La santidad es todos los días, no en parcialidades. El buscar la santidad, al igual que la fe, es todos los días. Todos los días debemos de buscar nuestra santidad, porque Dios no anda con soberbios. El ser santos es no ser soberbios, es no ser mentirosos, no ser orgullosos, no ser tramposos, no tener todos tus deseos carnales, como dice en Gálatas. ¿Qué dice en Gálatas? Alguien, nada más se los voy a leer para que... Dice Gálatas 5:19. A ver si lo pueden encontrar ahí en sus... Fíjense bien. Este es muy conocido. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que si nosotros hacemos las cosas carnales, no estamos en santidad y Dios no está en la presencia de Dios con nosotros. Cuando usted es mentiroso, cuando adultera, cuando fornica, cuando tiene pleitos, cuando tiene ira, cuando tiene celos, la presencia de Dios no se puede manifestar en nuestra vida. ¿Sí estamos? Y hay otros pasajes en la Biblia, dice que los que están en la carne no agradan a Dios. Búsquelos si quiere. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No busque la presencia de Dios. Si está con sus deseos carnales, no lo busque. ¿Ya se cansaron? Si ya se cansaron, ya nos vamos. Les voy a decir, hablando de, ¿saben qué? ¿Cómo les puedo explicar? Les voy a explicar a como yo lo siento en mi corazón. ¿Quiénes son los que tienen la presencia de Dios? ¿Quiénes son los que tenemos la presencia de Dios? Así lo voy a decir, los que estamos más cerca de Él. ¿Sale? Acuérdese bien, los que estamos más cerca de Él. Ya vimos que no andas con incrédulos, que tienen que tener santidad, que tienen que hablar con la verdad, que tienen que ser justos, que tienen que ser íntegros. Pero yo digo que aquel que tiene la presencia de Dios es aquel que está más cerca de Él. De verdad. Si usted se acerca más a Dios, usted tiene más probabilidades de tener la presencia de Dios que si usted está lejos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a hablar, me gustan mucho los discípulos. Los discípulos dan muchas cosas muy interesantes que nos dejan de enseñanza. Y es que depende de cada uno cómo usted y yo quiera interpretar la palabra de Dios. Pero, ¿cuántos discípulos eran? ¿Cuántos eran? 12. ¿Sale? Y dentro de esos 12, uno no era transparente con Dios. Uno no le decía la verdad a Dios. Uno le ocultaba cosas a Dios. Dios lo sabía así, Jesucristo lo sabía así. Pero como dije al principio, Él quiere que tú se lo digas de su propia boca. Y aquel decía, no, pues le voy a echar una mentira a Dios total. ¿No? ¿Quién se va a dar cuenta? Él caminó con Dios. Él estuvo presente cuando hizo milagros. Él conoció la vida de Jesús. Y sin embargo, Él lo traicionó. Alguien tenía que ser. ¿Quién fue? El más débil. De sencillos esto. Pero si ustedes se dan cuenta, hay 3 discípulos. Hay 3 discípulos. Todos estaban cerca de Jesús, como en esta iglesia. Todos estamos, nos conocemos, conocen al pastor. Ay, qué bonito, todos nos llevamos bien. Que a todo dar. Pero dentro de la iglesia va a haber personas que se acercan más a Dios. Porque no todos vieron lo mismo que esos 3 apóstoles. ¿De quién estamos hablando? Ojalá y nos puedan contestar. Hay 2 sucesos importantes en la palabra de Dios que solamente lo vieron 3 discípulos. Y no le voy a avanzar hasta que me contesten. Esos discípulos, a mi punto de vista, eran los que se acercaban más a Dios. Es más,
Hay uno que es muy conocido porque se recostó en su pecho. Ya me dieron el... Ay, pues ese es Juan. El Juan, ¿no? Pero hay otros dos. El otro fue Pedro. Y el otro se llama, ¿cómo se llama? Ese está más complicado, no creo que se lo sepan. No, apóstoles. Ya me dijeron Juan, ya me dijeron Pedro, falta uno. Ya se los voy a decir pues. Se llamaba Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Vieron dos sucesos importantes. El más importante para mí fue en el monte de la transfiguración. ¿A quién se llevó Jesús? A Pedro, a Juan y Jacobo. Y cuando estaban ahí, dice que vieron cómo se transfiguró el Señor Jesucristo y sus ropas resplandecían. Y entonces vieron a quién, a Elías y a ¿quién? Y a Moisés. Imagínense ver a Elías y Moisés que hablaba la ley. Qué bendición tan grande tuvieron esos 3 discípulos. Y yo pregunto, los otros 9, bueno, los otros 8, ¿dónde estaban? Y no es que estén mal, pero por algo Jesucristo agarró a Juan, a Pedro y a Jacobo y los llevó y vieron cómo la gloria de Dios se manifestaba, cómo Jesucristo se transfiguró y cómo después vieron a Elías y a Moisés. Esa es una gran bendición. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos la presencia de Dios, no a todos se nos revelan los secretos de Dios. Solamente se les revela a aquellos que estamos más cerca de Dios. ¿Quieres que Dios se revele a tu vida? Debemos de estar cerca. Y estos mismos apóstoles, si ustedes leen la palabra de Dios, se los llevó. ¿A dónde? ¿A dónde? Al Getsemaní. Esos mismos 3 apóstoles. Algo tenían esos 3 apóstoles. Que Dios se los jalaba. Y eso es lo que quiero en esta mañana, que tú y yo entendamos. Que cuando nosotros estamos más cerca de Dios, Dios nos revela cosas íntimas de Él. Y Dios nos puede dar cosas íntimas que solamente Dios y tú vas a entender. Solamente cuando estamos cerca de Dios. En la Biblia hubieron hombres que tenían la presencia de Dios, pero que la perdieron por su desobediencia. Y uno de ellos, vamos a hablar de muchos, pero uno de ellos muy conocidos fue el rey Saúl. Y dice la palabra de Dios que lo ungieron y el Espíritu de Dios estaba con él. Pero cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Destruye a Amalek y todo su pueblo y deja todo, él desobedeció a Dios. Y dice la palabra de Dios que quitó su espíritu de Saúl. Pero hay algo también, que David le pasó lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre Saúl y David? Que Saúl no reconoció su desobediencia y no se arrepintió. Y David reconoció su pecado y dijo: no me eches delante de ti y no me quites tu santo espíritu. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que hay. De verdad. Yo quiero preguntar hoy, quiero que me ayude Samuel para terminar. ¿Cómo estamos hoy? ¿Y cómo queremos estar mañana? ¿Con la presencia de Dios
o sin la presencia de Dios. No importa que cometamos errores, debemos de ser, como dijo el salmista David, y les voy a leer una parte. Este es muy conocido, este salmo también. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que le debemos de decir hoy a Dios. Límpiame de mi pecado, lávame. Ya la regué, ya desobedecí. Yo no quiero ser como Saúl, que le quitaste tu espíritu. Yo quiero ser como David, que aún después de haber pecado, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Eso es lo que Dios quiere esta mañana hacer con cada uno de nosotros. Que reconozcamos que para tener la presencia de Dios tenemos que obedecer. Y si hemos cometido pecado, podemos que arrepentirnos. Cuando tienes la presencia de Dios, Él nos fortalece. Hay sanidad en nuestra vida, hay sanidad, hay milagros. Hay poder del Espíritu Santo cuando nosotros tenemos la presencia de Dios. Él nos renueva cada día. Él nos da la fortaleza para seguir adelante. Dios lo que hoy quiere ver es que tú anheles esa presencia de Dios. Es que tú busques esa presencia de Dios. Dios anda con personas que le obedecen. Dios anda con personas que no sean duros de servir. Dios anda con personas que llenen de fe. Dios anda con personas que busquen todos los días su rostro. Quiero que ahí donde estás, dobles tus rodillas, inclines tu rostro y le digas a Dios, quiero tu presencia. Gracias, Dios. Muchas gracias, Padre. Porque eres un Dios bueno con cada uno de nosotros, mi Dios. Porque yo quiero tu presencia en mi vida, Padre. Porque yo quiero, Padre Santo, obedecerte, mi Dios. Porque yo quiero sentir esa presencia de Dios en mi vida. Porque yo quiero que tú te manifiestes, Padre Santo, en mi vida. Quiero sentir, mi Dios, ese poder que da tu presencia. Quiero ver sanidades, quiero ver milagros. Quiero que aumentes mi fe, Padre. No quiero desobedecer, mi Dios. Quiero vivir por fe. Quiero, Padre Santo, que tú aumentes mi fe, que tú incrementes mi fe, Padre Santo. Quiero que tú me ayudes a ser una persona íntegra, una persona justa, una persona equilibrada. Quiero sentir tu presencia, Dios, en esta mañana. Quiero que tú seas, Padre Santo, en la vida de cada uno de nosotros. Que realmente estemos preocupados porque día a día busquemos tu rostro, Dios, porque día a día nos acerquemos al trono de tu gracia, porque día a día, Padre Santo, tú seas con cada uno de nosotros, porque sé, mi Dios, que en cuanto más cerca estoy de ti, más bendiciones, más secretos, más cosas hermosas nos puedes enseñar, Padre. Te alabo en esta hora. Te alabo, Padre Santo. Toma la vida de esta iglesia, Padre. Y que realmente, mi Dios, los que estemos allá viendo, conectados, Padre, anhelemos esa presencia, Padre.
Te alabo en esta hora, mi Dios. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoro.